Hola, buenos días. Iniciamos el tercer webinar y último de los que desde la ECC Barcelona hemos organizado con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama. Este webinar va a estar dividido en dos partes. Una primera parte va a centrarse en el cáncer hereditario y la segunda parte va a ser sobre prevención. Antes de comenzar, vamos a dar las gracias a los patrocinadores que han hecho posible este ciclo, esta jornada dividida en 3 webinars. Nuestro agradecimiento a Bayer, Janssen, Daiichi Sankyo, AstraZeneca, Novartis, Palex y Tecnotramit. También agradecer a los patrocinadores del espacio, Allianz Vending, Fundación VMV Cosmetic Group y Tollens. Ahora sí, comenzamos con esta primera parte de cáncer hereditario. Los datos nos indican que solo entre el 5 y el 10% de los casos son hereditarios. Aún así, es importantísimo saber y conocer qué significa tener una mutación genética. Y para hablar de este tema contamos con 2 expertos que ya los ven en pantalla. Les damos la bienvenida. Bienvenida a la doctora Balmaña, responsable del Grupo de Genética de Cáncer Hereditario del Servicio de Oncología Médica en Hospital de Vall d'Hebron e Instituto de Oncología Vall d'Hebron. Bienvenida. Gracias. Y también saludamos y agradecemos su presencia al doctor Teulé, de la Unidad de Consejo Genético del Programa de Cáncer Hereditario del Instituto Catalán de Oncología. Bienvenido. Hola, buenos días. Recordamos a los participantes que nos están viendo por el chat que hay posibilidad de hacer preguntas y que al finalizar las 2 ponencias dedicaremos unos minutos a poder responder algunas de las que nos hayan llegado. Ahora le damos la palabra ya a la doctora Balmaña, que nos va a hablar de la mutación genética familiar en el cáncer de mama, control de riesgo. Adelante, ¿puede compartir la presentación? Sí. Perfecto. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por haberme invitado a participar en este webinar, que vamos a intentar resumir y espero que tengamos tiempo de discutir sobre el valor de las alteraciones genéticas y familiares en la predisposición al cáncer de mama y cómo podemos controlar este riesgo genético. Bueno, de entrada creo que tenemos que empezar con una frase que para mí es muy importante y es que es la gran dificultad que hay de poder hacer predicciones, ¿no? Y evidentemente estas predicciones sobre el futuro. Esto lo estamos aprendiendo actualmente, pero ya a través de la física cuántica, Niels Bohr y Albert Einstein pues hablaban de esto, que estamos muchas veces con la necesidad de que vamos a tener que trabajar con la incertidumbre, a pesar de que ponemos el máximo esfuerzo para conseguir la máxima precisión también en estimar bien los riesgos y poder tomar medidas ajustadas a estos riesgos. Y en el cáncer de mama hemos avanzado muchísimo en los últimos años en este campo. De entrada, transmitirles que la susceptibilidad genética al cáncer de mama, a fecha de hoy, es una susceptibilidad heterogénea. Es una susceptibilidad que hemos conseguido explicar a partir de alteraciones genéticas en los genes BRCA1 y BRCA2, también en otros genes que confieren un menor riesgo. Y luego tenemos una arquitectura o base genética que llamamos alelos de bajo riesgo o que le llamamos polimorfismos y que constituyen simplemente nuestra base genética, el cómo estamos nosotros formados genéticamente y que no son necesariamente alteraciones, sino que son variantes y que según cómo las hayamos heredado en combinación por nuestra línea materna y nuestra línea paterna nos pueden conferir un incremento de riesgo o al contrario, pueden ser variantes protectoras. Añadido a toda esta susceptibilidad genética al cáncer de mama, también tenemos factores reproductivos, factores hormonales, estilos de vida, la historia familiar y la densidad mamaria. Y todo confiere un riesgo que puede o bien multiplicarse o bien disminuirse. Podemos ver también en esta gráfica cómo se distribuyen estas alteraciones genéticas en función de su riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama en el eje de la X o su frecuencia alélica, digamos, su frecuencia en nuestros cromosomas y en nuestra población. Y como podemos ver, las variantes genéticas de bajo riesgo, los polimorfismos que decíamos, pues son muy frecuentes, digamos, en todos nosotros. Podemos tener combinaciones que nos incrementan el riesgo de cáncer de mama y, en cambio, variantes patogénicas, es decir, alteraciones en los genes BRCA1 y BRCA2 o en P53 son mucho menos frecuentes.
Y evidentemente una persona pues, puede tener una combinación de estas alteraciones. Puede tener factores de riesgo poligénicos que le incrementan el riesgo y que modifiquen su riesgo si además es portadora de mutación en BRCA1 o en BRCA2. Quería transmitir también que todos estos avances genéticos son avances que en el tiempo llamamos muy recientes. Es decir, aunque BRCA1 y BRCA2 se clonaron y se conoció su secuencia pues, en el año 94-95, los otros genes han venido mucho más tarde, también entre el 2000 y en la actualidad, y el trabajo de los polimorfismos o de los alelos de bajo riesgo lo estamos actualmente poniendo a la luz. Por lo tanto, en realidad estamos en una fase muy inicial de nuestro conocimiento de esta susceptibilidad genética y espero que en los próximos años profundicemos mucho más en este campo y podamos llevarlo a la práctica clínica con mucho más conocimiento. Si nos centramos ya en el riesgo de desarrollar cáncer de mama en BRCA1 y en BRCA2, nos basamos en datos prospectivos, que son los que tienen menos sesgos de confusión y nos ofrecen datos más certeros, y vemos que tanto BRCA1 como BRCA2 tienen un riesgo acumulado a lo largo de la vida muy elevado, alrededor del 70%, pero que en edades más jóvenes hay diferencias importantes en BRCA1 respecto a BRCA2, con una edad más joven o mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama en mujeres portadoras de mutación en BRCA1 que en mujeres portadoras de mutación en BRCA2. Además, este riesgo de cáncer de mama puede acompañarse de un incremento de riesgo de cáncer de ovario, de una neoplasia contralateral o de otros tumores como el cáncer de páncreas o el cáncer de próstata. Y esto hace que a las personas portadoras de mutación se les recomiende unas medidas de detección precoz más intensivas a edades más jóvenes a lo largo del tiempo y también se contemplen medidas reductoras de riesgo o profilácticas, incluso las quirúrgicas. Por otro lado, como hemos dicho también anteriormente, estas estimaciones de riesgo no dependen únicamente de la alteración patogénica en BRCA1 o en BRCA2, sino que la historia familiar, que puede estar explicada por estas variantes o pueden estar explicada por otros factores, pueden también modificar y modular esta estimación de riesgo. Lo vemos en esta cohorte de mujeres con mutación en BRCA1, que aquellas que no tienen ninguna historia familiar de cáncer de mama tienen una estimación de cáncer de mama a los 40 años del 16% y en cambio si hay 2 o más familiares de cáncer de mama, esta estimación asciende al 30%. Y en mujeres portadoras de mutación en BRCA2 también podemos ver cómo la historia familiar puede modificar esta estimación de riesgo a una edad concreta. Por lo tanto, cuanto más factores conozcamos y más podamos acotar en el tiempo, mejor podremos también personalizar las medidas de detección precoz y de prevención. Bien, hemos hablado de los polimorfismos de bajo riesgo. Esta es nuestra combinación de variantes genéticas. Las heredamos por línea paterna, las heredamos por línea materna y en la población general, en personas no portadoras de mutación, en BRCA1 o en BRCA2, se ha visto que esta distribución de alelos de bajo riesgo o polimorfismos puede llevar a que haya distribuciones que confieren un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama, entendiendo riesgo elevado como un 30% de probabilidad de desarrollar cáncer de mama y en cambio hay combinaciones de estos polimorfismos o alelos de bajo riesgo que confieren un riesgo por debajo del de la población general, que se estima en el 10%, 12%, y que en cambio hay polimorfismos genéticos que pueden descender este riesgo al 3,5%. Puede haber, entonces, también una combinación de que una mujer portadora de mutación en BRCA1 o en BRCA2 también tenga una arquitectura genética que incrementa ese riesgo o, al contrario, que lo disminuya. Aquí sería en negro pues, la estimación de riesgo de cáncer de mama de una mujer portadora de mutación en BRCA1. Aquí veríamos la estimación de riesgo en caso de tener los polimorfismos de riesgo elevado
junto a la mutación en BRCA1. Y aquí veríamos en caso de tener los alelos de bajo riesgo. De nuevo, creo que la importancia en la clínica viene también de poder hacer estas estimaciones a unas edades concretas. Y, por ejemplo, a los 40 años, una mujer portadora de mutación en BRCA1 y una combinación poligénica de bajo riesgo, pues se estima que tiene un riesgo inferior al 20%. Pero si está con una combinación de alelos, digamos, de susceptibles, esta probabilidad está entre el 35 y el 40%. Y esto también se observa para portadoras de mutación en BRCA2. Bien, ¿cómo cuantificamos todos estos factores de riesgo? Bueno, primero hay que conocer estos factores de riesgo y luego hay que cuantificarlos. Hay muchísima evidencia ya en la literatura que avala el papel de factores reproductivos, de estilos de vida, de la historia personal y familiar, incluyendo la densidad mamaria, que es la relación entre el tejido graso y glandular en nuestro pecho y como que se puede cuantificar mediante mamografías, la historia previa de lesiones premalignas y finalmente la susceptibilidad genética, ya sea en forma de alteraciones en unos genes concretos o bien el riesgo relacionado con estas múltiples variantes, digamos, no patológicas en nuestra arquitectura genética o los SNPs. Todo ello de forma combinada puede cuantificarse y existen unos modelos que ofrecen unas estimaciones de riesgo. Estos modelos son modelos matemáticos que además pueden producir estas estimaciones a 5 años, 10 años, acumulado a lo largo de la vida o incluso el riesgo residual en función de la edad de la mujer. Hay varios modelos que se han desarrollado en distintas instituciones, grupos y consorcios y hay dos que son en los que me voy a centrar un poquito más hoy, que para mí son los más avanzados y además los estudios de validación han demostrado su capacidad discriminatoria y su buena calibración. Y sería el modelo del CanRisk y el modelo de Tyrer-Cuzick, que incluyen, además de las alteraciones genéticas concretas, el riesgo poligénico y la historia familiar, así como la densidad mamaria. Podemos ver en este trabajo internacional de muchas cohortes de Australia, Estados Unidos, que estos dos modelos, el Boadicea, que se llama el CanRisk, y aquí el IBIS o Tyrer-Cuzick, que son modelos que en la población, digamos, con una historia familiar y sin una mutación en BRCA1 o BRCA2, pues la estimación de riesgo que ofrecen está muy bien calibrada respecto a los casos que se observan, de forma que la relación entre el riesgo observado y el riesgo estimado por el modelo van muy a la par. Lo podemos ver en el modelo Boadicea, lo podemos ver también en el modelo IBIS. Por lo tanto, son modelos bien calibrados. Y en cuanto a su capacidad discriminatoria, pues también es elevada, con una área bajo la curva de 0,70 y 0,71. Es decir, tienen una buena capacidad de discriminar a aquella persona en la que se le estima que puede tener un riesgo determinado a desarrollar cáncer en los próximos 10 años. Bien, vemos aquí representado pues, gráficamente las estimaciones de riesgo a lo largo de la vida de mujeres portadoras de mutación en genes de alto riesgo, como BRCA1, BRCA2 o PALB2, con un riesgo moderado, que se considera por debajo del 30%, mujeres portadoras de mutación en CHEK2 o ATM, y luego el riesgo, digamos, poblacional de mujeres, digamos, no portadoras. Sobre esto, repito, habría que contabilizar y estimar el riesgo poligénico y el de la historia familiar. Para ponerles un ejemplo, recientemente hemos tenido ya datos del riesgo estimado a lo largo de la vida del cáncer de mama en mujeres portadoras de mutación en PALB2, que se estima en más del 50% y más bien cercano al 60%.
También existe un incremento de riesgo de neoplasias en otras localizaciones, como el cáncer de ovario, el cáncer de páncreas o el cáncer de mama masculino. Otros genes de los que recientemente disponemos también de datos de su estimación de riesgo son los genes RAD51C y RAD51D, con una estimación de riesgo del 21% a lo largo de la vida de cáncer de mama y de 11% de cáncer de ovario. Y para RAD51D también en el mismo rango, entre el 20% y el 30%. Estos riesgos podemos ver cómo se modifican en función de la historia familiar. Aquí en rosa veríamos la estimación de riesgo promedio de una mujer portadora de mutación en RAD51C y aquí su riesgo en caso de que se acumulen más número de familiares afectos de cáncer de ovario. Bien. Una vez tenemos cuantificada este riesgo, lo importante también es poder tomar medidas de detección precoz o de prevención ajustadas a estos riesgos. Y aquí hay pues todo un trabajo de hacer estas estimaciones y luego de consensuar las medidas adecuadas y demostrar que estas medidas sirven para hacer una detección precoz o para disminuir la incidencia de cáncer de mama en este caso concreto. Entonces, vemos en esta gráfica, de una forma muy resumida, algunos de los puntos de corte de las estimaciones de riesgo y las recomendaciones de seguimiento en función de estas estimaciones de riesgo. Una mujer con un riesgo poblacional sería aquella que tiene una estimación de riesgo a 10 años inferior al 3% o un riesgo acumulado a lo largo de la vida del 17% según las guías inglesas o el 15% según guías de la Sociedad Española de Oncología Médica, y aquí en las recomendaciones de seguimiento serían las recomendaciones poblacionales de mamografía cada 2 años entre los 50 y los 69. Me imagino que en el webinar posterior el doctor Espinàs nos actualizará con datos más recientes. Dentro del riesgo moderado estarían las mujeres con un riesgo entre el 3 y el 8% a 10 años o riesgos acumulados a lo largo de la vida superiores, donde la mamografía pasaría a ser anual y donde pueden plantearse medidas preventivas o reductoras de riesgo endocrinas. Y de alto riesgo sería un riesgo acumulado a 10 años superior al 8% o más del 20-30% dependiendo del país y de la institución que da las recomendaciones, y en este caso es cuando se incorporaría la realización de una resonancia mamaria junto a la mamografía y entra en discusión el papel de la mastectomía profiláctica y también el de la prevención endocrina. Podemos verlo también gráficamente aquí, cómo la pirámide de acciones puede irse centrando y canalizando en función de estas estimaciones de riesgo, ya sean a 10 años o ya sean a lo largo de la vida, hasta los 80 años, y pueden ir desde la modificación de los estilos de vida hasta la cirugía preventiva. Doctora, 1 minuto le queda. Muy bien, acabaré con esta tabla de recomendaciones muy genéricas que vamos actualizando en función de cómo vamos adquiriendo conocimiento de cada uno de los genes. Y ya para concluir, quería transmitirles el mensaje de que la susceptibilidad al cáncer de mama es heterogénea, que se han producido muchísimos avances científicos en los últimos años y se están consolidando para poderse llevar a la práctica clínica y traducirlos en medidas de detección precoz y de prevención. Se está avanzando muchísimo en los modelos de predicción que también incluyen los factores no genéticos, y estamos llegando a que hacer estas estimaciones de riesgo en un tiempo determinado pues nos permite llegar a una estratificación y una personalización de las medidas de detección precoz y prevención. Muchísimas gracias por su atención. Les animo a que continúen creyendo en el estudio de las alteraciones genéticas de predisposición al cáncer de mama, con el deseo de que ayudemos a disminuir su incidencia y su pronóstico. Muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención. Le damos ahora la palabra al doctor Teulé, que nos va a explicar el abordaje multidisciplinar del cáncer de mama hereditario. Hola, voy a ver si cargo la presentación Sí. correctamente. Antes lo he hecho bien, a ver si... Perfecto. Vale, está como cargando despacio, pero... Muy bien, sí, pasa, ¿no? Perfecto, pues nada, para no perder más tiempo con cuestiones técnicas, yo os voy bueno, primero de todo, obviamente agradecer, me sumo agradecimiento a la doctora Balmaña, a la Asociación Española contra el Cáncer y a los organizadores de este webinar por invitarme y por poder hablar de algo tan interesante y tan importante para nosotros, ¿no? Como es el cáncer hereditario. Entonces, el cáncer hereditario sí que es verdad que tiene un abordaje muy multidisciplinar, ¿no? Y por eso esta charla creo que tiene interés también para que todo el mundo conozca un poco cómo trabajamos en las unidades de consejo genético y cuántas interacciones al final tenemos con múltiples especialistas y con múltiples compañeros. No quiero extenderme, ya lo hemos comentado al principio, que el cáncer de mama hereditario representa alrededor del 5 o 10% de todo el cáncer de mama. Y aunque este porcentaje en sí parece pequeño, claro, el cáncer de mama es el más frecuente en mujeres, ¿no? Y el segundo más frecuente en total. En España, estos son datos se han quedado muy pequeñito, pero son de la Asociación Española contra el Cáncer del año pasado. Son 33.000 casos nuevos. Por tanto, si realmente un 10% es hereditario, pues bueno, son casi más de 3.000 casos, ¿no? Eso no es poco para el cáncer. Y obviamente, además, vemos que la incidencia va aumentando. Cuanto antes de poder abordar un cáncer de mama hereditario, primero hay que identificar qué es hereditario. Hay que saber quién tiene un cáncer hereditario y quién no lo tiene, ¿no? Y la primera forma, la forma más fácil de sospecharlo es pues muchas veces con la historia familiar, ¿no? Obviamente la historia familiar con muchos casos nos dará pistas de que eso puede ser hereditario y también algunos tipos específicos de tumores, ¿no? De histologías, nos pueden ayudar a que nosotros, de toda la población con cáncer de mama, podemos identificar aquellos que son hereditarios. Quizá llegue algún día en que estudiemos a todo el mundo, pues puede ser. A día de hoy todavía no estamos en ese momento y tenemos que marcarnos unos objetivos un poco más realistas y unos umbrales de detección pues más o menos determinados que probablemente se puedan ir modificando en un futuro. Pero a día de hoy tenemos que intentar seleccionar a un grupo de personas y estudiarlas para intentar identificar que realmente son tumores hereditarios con mutaciones, ¿no? Y aquellos que no encontramos mutaciones, pues determinar también qué riesgos tienen y qué parte de la debilidad tienen para poder seguirlos también. Y obviamente esto no lo hacemos nosotros, esto nos vienen seleccionados, ¿no? El médico de familia tiene que sospechar esto, el oncólogo que nos tiene un cáncer de mama tiene que pensar que ese caso puede ser hereditario, algún otro especialista clínico, pues, yo que sé, un ginecólogo o lo que sea, puede también determinar, ¿no? Identificar casos sospechosos o incluso a veces el propio paciente o un familiar puede pensar que en su familia hay algún caso de cáncer hereditario y contactar con su médico de cabecera para validación o con las unidades para que les indiquemos los pasos a seguir. Una vez tenemos estas familias, estas pacientes que llegan a la unidad, es muy importante, ¿no? Que aquí creo que se ve la presentación que no está animada, ¿no? Creo que ya sale todo en directo, pero bueno, da un poco igual, ¿eh? Vemos que hay que hacer una buena historia familiar, hay que recoger una buena historia personal de esas pacientes, ¿no? Y eso tiene que hacer principalmente lo hace un asesor genético dentro de un proceso de consejo genético. Esto es muy importante para ayudar a los pacientes a entender lo que puede ser un cáncer hereditario, adaptarse a esa situación, ¿no? Y a todas las implicaciones médicas, psicológicas y sobre todo familiares que puede tener el encontrar en una determinada persona una mutación genética, ¿no? Esto no solo tiene implicaciones para esa persona, sino también para el resto de la familia. El asesor genético obviamente es clave en este proceso, ¿no? Siempre integrado en un equipo médico y que las cosas queden, ¿no? Trabajando en un equipo de forma estrecha como solemos trabajar en todas las unidades aquí en España. Y es importante, bueno, que esta información sea muy clara, ¿no? Y que la persona sepa, bueno, entienda que los riesgos, entienda las opciones que podremos ofrecerle después a nivel de prevención, a nivel, por ejemplo, reproductivo en chicas jóvenes que todavía no hayan tenido hijos o que deseen tener más hijos. Todo eso es importante discutirlo incluso antes de cualquier estudio genético, porque la persona puede tener
pues puede querer hacerlo, pero también tiene todo el derecho a no querer hacerse un estudio genético. Y tanto es respetable una cosa como la otra y sobre todo lo importante es la información que se llega a transmitir para que los pacientes puedan decidir con el máximo de inputs positivos, ¿no? Muchas veces a la hora de seleccionar qué pacientes van a un estudio o cuáles no es algo subjetivo, sino que nos apoyamos muchas veces en guías que hacemos un poco entre todos, ¿no? Esta es la guía de la SEOM, que es una guía más de oncólogos, pero también tenemos muchas de estas guías participan pues genetistas, etcétera, etcétera, que conocen muy bien las patologías de cáncer de mama hereditario. Intentamos seleccionar aquellos casos que pensamos tienen más posibilidades de ser hereditarios o de tener una mutación genética determinada que luego nos permita pues, estudiar al resto de la familia y ajustar los riesgos y las prevenciones. El cáncer de mama hereditario no es, como lo comentaba la doctora Balmaña, no es una sola enfermedad, ¿no? Es muy heterogénea y tenemos un montón de genes que pueden dar cáncer de mama hereditario. Algunos muy típicos, como los BRCAs, pero comentábamos, ¿no? Genes de riesgo moderado, genes también que cada vez más vemos que tienen riesgo a nivel de la mama y también del ovario, genes que forman parte de síndromes complejos y un poco raros, como el síndrome de Fraumeni, ¿no? En el que no solo hay cáncer de mama, sino que hay muchos otros tumores en estas familias, como sarcomas, tumores pulmonares, cerebrales, leucemias, ¿no? Síndrome de Cowden también, donde hay múltiples tumores también que pueden, ¿no? De endometrio y de tiroides, que pueden existir también con el cáncer de mama. Entonces, bueno, es importante la evaluación del grupo de consejo genético para determinar qué genes vamos a estudiar. Sí, es verdad que la tecnología nos ha permitido que cada vez podamos hacer estudios genéticos más completos, ¿no? Y cada vez más, y si es en nuestro caso, trabajamos porque damos paneles de genes. Es decir, que no estudiamos un gen únicamente o de uno en uno como hacíamos antes, ¿no? Que empezábamos con uno, luego hacíamos otro, si no salía nada y tal, sino que ahora podemos estudiar múltiples genes a la vez con técnicas de secuenciación masiva. Esto simplifica mucho el trabajo y nos permite pues, obtener mucha más información. Pero esto implica también un trabajo muy importante desde el punto de vista del laboratorio. Tenemos bioinformáticos, biólogos, genetistas trabajando muy intensamente en nuestro laboratorio para poder darnos estos resultados del estudio genético, para poder darnos los resultados más concretos posibles, que no hayan... Muchas veces tenemos resultados y encontramos alteraciones genéticas que no somos capaces de interpretar. Entonces ellos tienen que buscar la manera para sacarse, en algunos casos poderla clasificar como realmente si esa alteración genética es mala, por decirlo así, y puede causar cáncer o realmente no, es simplemente una alteración de la población que no tiene que tiene poca relevancia, ¿no? También, y por lo tanto, cada vez más tenemos que interrelacionarnos con los compañeros que están en el laboratorio haciendo el estudio genético. Por eso nosotros tenemos varias reuniones periódicas, ¿no? También tenemos reuniones internas porque nos cuesta a veces saber los genes que tienen un riesgo más moderado, cómo manejarlos. A veces tenemos dudas sobre si indicamos un estudio genético en algunos casos que no cumplen exactamente los criterios, pero tienen particularidades que no están recogidas en las guías y que hay que valorarse independientemente. Tenemos comités para evaluar estas BSDs, nuestros variantes de significado desconocido, que nos permiten, ¿no? Con el laboratorio, intentar revisar la información, valorar otros grupos que han tenido pues, el mismo hallazgo y no saben cómo interpretarlo, ¿no? Y hasta poder determinar si realmente podemos clasificar esta variante. Genes que no tenemos un seguimiento tan claro como los BRCAs, ¿no? Y que nos causan más dudas, pues tenemos sesiones trimestrales, en este caso con el resto de centros de Cataluña para discutir estos casos más complejos en estos nuevos genes que vamos haciendo. Y también nos revisamos nosotros mismos en qué genes estudiamos en cada caso, cómo los hacemos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente la integración aquí es muy importante. También, aquí tenemos una foto, esto es antes del coronavirus, cuando nos reuníamos físicamente. Ahora lo hemos hecho solo una vez por online y también fue bastante bien. Y luego, una vez tenemos un resultado, obviamente hay que devolver este resultado al paciente, dárselo, ¿no? Y a partir de aquí, pues discutir todas estas implicaciones otra vez, pero ya adecuándonos a qué mutación genética tiene ese paciente o si no la ha habido, pues cómo podemos ajustar en función de su historia familiar y de otros factores. Obviamente aquí intervendrán luego, pues si indicamos radiografías, mamografías, tendrá que intervenir un buen equipo de radiólogos con experiencia.
tendrá que intervenir, pues si consideramos que una opción buena para prevenir pues un tumor contralateral o en una persona sana un cáncer de mama, pues cirujanos plásticos, ginecólogos en cirugías del ovario preventivas, y todo esto pues es importante que se pueda trabajar en equipo. Muchas veces, no, de hecho, esto es el modelo clásico, ¿no? Como un modelo con tiempo para hacer todo esto, con meses para poder debatirlo, pero esto ha ido cambiando, ¿no? Cada vez más tenemos que hacer todo esto, pero de una forma más rápida, ¿no? A veces nosotros tenemos una enfermera, una asesora genética que está incorporada en las unidades funcionales de mama, y ahí pues casos que ya tienen mucha pinta clínicamente porque son muy jóvenes, porque tienen tumores muy característicos de que puedan ser hereditarios, ya intentamos poder hacer un estudio o ofrecer la posibilidad de hacer un estudio mucho más rápido, de tal manera que quizá incluso antes de operarse, si realmente hay una mutación genética, se pueda llegar a decidir si se quieren operar de una manera conservadora un solo pecho o igual que hacer una mastectomía contralateral, o durante un periodo de quimioterapia, ¿no?, más largo previo a la cirugía, pues poder tener estos resultados y que esto como que se acelera todo más, ¿no? Incluso a veces pues hay algún estudio en marcha que ya miran si hay mutaciones porque quizá le pueden ofrecer algo diferente en la adyuvancia, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces todo este proceso se acelera, se estresa un poco, pero intentamos poderle darle salida, no a todos los casos, pero sí a los más seleccionados, para que, bueno, estas informaciones puedan ser lo más beneficiosas posibles para nuestros pacientes. Y todo esto también es muy importante. Aquí, bueno, también hay que tener sesiones o hay que tener un apoyo a veces con psicólogos, porque todo esto puede generar estrés. El cáncer en sí genera un estrés importante y un impacto psicológico, y cuando además le ponemos un componente familiar, pues bueno, todo esto puede aumentar, ¿no? Puede aumentar la percepción de riesgo, puede aumentar la sensación de, ¿no?, si hemos tenido una historia familiar pues con muertes en la familia, pues el estrés que esto puede generar es más alto. Entonces, muchas veces el psicólogo nos puede ayudar también en cómo gestionar esta ansiedad, incluso a la hora de decidir determinadas acciones preventivas, pues bueno, valorar realmente si esa persona está en el mejor momento para decidir, etcétera, etcétera. Obviamente, todo el proceso de consejo genético intenta bajar un poco este estrés, ¿no? Y aumentar el conocimiento para que, sobre todo, lo más importante, como decíamos, que aunque todo esto genera preocupación, estrés, es difícil de gestionar, al final lo importante es que la persona puede decidir con toda la información posible, ¿no? Y eso también le da un poder, ¿no? Ser un poco más soberano de las decisiones y poderlas controlar un poco desde antes. Queda poquito para acabar, creo que voy todavía en el tiempo. Simplemente no esta diapositiva no quiero agobiar a nadie. Simplemente muchos de estos genes que hemos visto que están implicados con el cáncer de mama hereditario son genes de reparación que actúan a nivel de determinadas vías de reparación del DNA. Y esto nos permite, ¿no?, que esos tumores que como tienen alteraciones estos genes, tienen déficit de reparaciones concretas del DNA, pues nos permite que utilizando fármacos que nos puedan, por decirlo así, evitar que el tumor se pueda reparar por otras vías, ¿no?, y sobreviva, pues con fármacos como inhibidores del PARP lo que hacemos es intentar bloquear vías alternativas de reparación que utiliza el tumor que tiene estas alteraciones genéticas. Y estos son dianas terapéuticas. Estos son tratamientos como todos los inhibidores del PARP, ¿no? La mama olaparib, talazoparib ha demostrado eficacia, ¿no?, en tumores avanzados, pero también en múltiples otros tumores como el ovario, el páncreas, la próstata, en la que cada vez estos fármacos tienen indicaciones en pacientes que tienen mutaciones germinales en genes como los BRCA. Eso complica más porque muchas veces pues no solo hay el componente familiar a la hora de hacer un estudio genético, sino que muchas veces hay el componente, en algunos casos, que nos obliga un poco a hacer el estudio genético también porque esto implica opciones terapéuticas diferentes o nuevas en esas pacientes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, como decimos, sí, el proceso clásico se va complicando cada vez más porque la oncología avanza muy rápido. Y también es eso, no siempre nos llega un paciente con una mutación, sino que muchas veces es el oncólogo que está tratando a un paciente que ha hecho un estudio en el tumor y que encuentra una mutación allí, ¿no? Entonces, una mutación que puede ser en genes como los BRCA, que no suelen ser habituales, ¿no?, tener mutaciones no son lo más frecuentes, las mutaciones más frecuentes que encontramos en los tumores. Entonces, ahí tenemos dudas de si estas mutaciones son solo del tumor o realmente
son de la persona, ¿no? Y el tumor las tiene porque ya las tenía la persona y, por lo tanto, son mutaciones que llamamos germinales o hereditarias. Nosotros por eso también hemos tenido que organizar comités en los cuales invitamos a los oncólogos que encuentran estas alteraciones en los estudios de los bloques a discutir estos casos, ¿no? Y en aquellos casos que consideramos indicado, pues valorar si los derivamos a una de consejo genético y tenemos que hacer estudios en sangre y confirmar si realmente son alteraciones germinales o realmente pensamos que no hay que hacer nada más porque están solo en el tumor. Y, bueno, y obviamente esto no se queda solo en nuestros hospitales o en nuestras redes de colaboración a nivel de Cataluña y obviamente a nivel de España en grupos, ¿no? De la Asociación Española de Oncología Médica, en el grupo de cáncer hereditario, la Asociación Española de Genética Humana, ¿no? Otras asociaciones que tienen que ver con el consejo genético y el cáncer hereditario, sino que también trabajamos muchos de nosotros participamos en grupos cooperativos a nivel internacional, ¿no? Algunos de ellos pues intentan descubrir más factores modificadores para poder ajustar los riesgos a cada persona o nos intentan ayudar a la hora de descifrar mutaciones que no conocemos el significado de forma exacta. O en casos como síndromes estos en que el cáncer de mama puede ser importante, pero que son síndromes raros que tienen muchas otras cosas, pues bueno, generar guías, generar evidencia, estudios de investigación que nos permitan, pues bueno, avanzar. Incluso también ofrecer soporte a países que no tienen tantos recursos y no pueden hacer pues todos estos estudios o determinados tipos de seguimiento de acciones preventivas. Y en principio yo lo acabaría aquí. Perfecto. Y si voy bien de tiempo, incluso creo que he ido más rápido de lo que pensaba. Deje de compartir la pantalla, que han sido 2 intervenciones muy interesantes y se han generado algunas preguntas en el chat. Vamos a ver si les podemos dar respuesta. La primera pregunta que nos hacen es, en el caso de las mujeres que son portadoras y de alguna mutación de este tipo y tienen descendencia masculina, ¿qué seguimiento se hace a esta descendencia o qué planteamiento hay? Iba para la doctora Balmaña, sí, pero... Correcto, sí. En muchos de estas... una cosa es para el riesgo que puede haber de desarrollar cáncer de mama y luego es si además del riesgo de desarrollar cáncer de mama puede haber otros tumores que con esta alteración genética también exista un incremento de riesgo. Respecto al cáncer de mama, en varones, por ejemplo, el gen que quizás confiere una mayor susceptibilidad es el gen BRCA2 cuando está alterado, pero esta mayor susceptibilidad se traduce en realidad en un 6% a lo largo de la vida. ¿Vale? Mirado al revés, es que un 94% no desarrollarán nunca este riesgo o este tumor, ¿no? Existe también alrededor de un 20%, 30% de riesgo de cáncer de próstata. Entonces, lo importante es que por gen, por edad, por sexo, ¿no? Y por tumor, poder hacer estas estimaciones de riesgo y luego adecuar las medidas de detección precoz. Y se añade otra pregunta al respecto que pone, en el caso de que una mujer sea portadora otra vez, ¿sí? Y que tenga hijas, ¿a qué edad empiezan los seguimientos para esas hijas? También, esto es muy dependiente del gen del que estamos hablando, ¿no? No existe un incremento de riesgo en edades, infantiles ni en la adolescencia. Hay casos anecdóticos antes de los 25 años. Por lo tanto, en general, atendemos y en función también de la historia familiar y de todos estos otros factores, pero es muy raro que hagamos una intervención de seguimiento antes de los 25 años. Quizás iba a decir, quizás en portadoras de mutación en P53 es donde en algún caso puede ser que empecemos antes. Y también, ya lo digo, nos fijamos mucho en la historia familiar. De ahí la importancia, ¿no?, de las unidades de genética que te acompañan durante el proceso y estudian bien cada caso para poder determinar cuál es el camino a seguir, ¿no? Y hay una pregunta más para el doctor Tauler. ¿Existe diferencia de porcentajes entre el riesgo hereditario de padecer cáncer de mama, tanto si viene directamente de parte de tus progenitores más directos respecto a los más lejanos?
Entiendo que quiere decir que si hay más riesgo si viene de línea directa, ¿no? La mutación, que si es más lejana. Yo creo que más que si viene de... A ver, cuando ya vamos a nivel genético, entonces encontramos la mutación, siempre hay una vía directa de la transmisión de lo que es la mutación. Entiendo que la pregunta viene más por el fenotipo que llamamos nosotros, ¿no? Si ha aparecido el cáncer en familiares más directos o más lejanos. Exacto. Bueno, ahí puede tener cierta influencia en el número de casos de cáncer en la familia, las edades, más que si es más directo, quizá un poco más. Pero al final, cuando hablamos de genes de alta penetrancia, quizá nos influya menos. Cuando hablamos de genes de moderada penetrancia, igual puede tener un poco más de importancia. Pero bueno, yo creo que aquí es valorar también la historia familiar un poco en general, ¿eh? La historia familiar en general, el tipo de tumores que estamos hablando, las edades de presentación, el número de familiares, ¿no? Si no es lo mismo tener uno que tener 3 o 4, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, que hay varios factores aquí que tendrían importancia y no tanto si es un primero o un segundo grado a veces, aunque puede tener su relación a la hora de valorar las penetrancias y esto. O sea que delante cualquier persona que tenga duda, si tiene varios casos, lo mejor es consultar, ¿verdad? Sí, tener que consultar y que las personas a las que consulte también tengan una cierta formación, ¿no? Que esto es otra de la interacción que aquí quizá no he puesto, ¿no? Que es cuando las unidades de consejo genético muchas veces hacemos cosas con primaria o con hospitales que refieren pacientes, ¿no? Seguro que la doctora Balmaña ha hecho sé que ha hecho documentos y un montón de charlas, ¿no? En hospitales. Nosotros también intentamos que también se vayan actualizando, porque nosotros los criterios, las valoraciones cambian muy rápido. Muy rápido y muchas veces, pues cuando cambian, intentamos transmitirlo dentro de lo que podemos, ¿no? Pero bueno, si hay dudas, también hay sistemas de contactar con las unidades para que las unidades les den un poco de soporte. En algunos casos, de este caso, mejor que venga, este caso igual no hace falta, ¿no? Claro, claro. Pues hasta aquí esta parte del webinar. Muchas gracias por sus intervenciones que realmente han sido interesantes y han traído algunas respuestas también. Hay algunas preguntas interesantes y damos por terminada la intervención. A los participantes decirles que ahora vamos a seguir la segunda parte a través de otro enlace que lo van a colgar en el chat y vamos a dedicar un tiempo a hablar de prevención, que también es muy importante. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes.